Ok. Y quisiéramos que nos dieras, bueno, que nos pusieras en evidencia esta importancia de esta ley en la ciudad, que me parece que es la primera en su tipo en el país, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Pues muchas gracias, Marta, por el interés en este tema. Es un tema que hemos visto que genera muchísimo interés, pero que muchas veces no queda claro exactamente de qué se trata, ¿no? Entonces, nos parece muy importante este tipo de espacios y el trabajo que van a hacer con el texto. Primero, a lo mejor comentar que pues esto forma parte de la política más amplia de la Ciudad de México en términos ambientales y desarrollo económico, ¿no? En 2019 se emitió un programa ambiental y de cambio climático de la Ciudad de México con un horizonte a 2024 que tiene 7 ejes, ¿no? Que abarcan una serie muy amplia de ejes de trabajo, ¿no? Que van desde reducir la cantidad de residuos, el tema de basura cero, hasta temas de calidad del aire, de movilidad sustentable, sí, un conjunto muy amplio de cosas. Y en esa política que, como saben, parte prioritaria del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha tenido que ver con la política ambiental, se enmarca esta estrategia de economía circular que en muchas partes del mundo a nivel global también ya se ha posicionado como una de las rutas para lograr diversos objetivos tanto en medio ambiente como en desarrollo económico, ¿no? Y esa sería una de las primeras características que yo creo que vale la pena mencionar porque la estrategia de economía circular o la propuesta de economía circular que se ha desarrollado a nivel mundial y en la Ciudad de México tiene la característica de que logra empatar dos elementos que durante décadas, muchos años, incluso históricamente, estaban en algunos casos incluso encontrados, ¿no? Que son los intereses de desarrollo económico, los intereses empresariales, ¿no? De los sectores económicos para generar producción y para también desde el gobierno impulsar la generación de empleos y los criterios ambientales que también han sido históricamente o se ha construido históricamente una ruta, una corriente de lucha a favor de los derechos ambientales, de protección de los recursos naturales, ¿no? Y que tiene que ver con poder adaptar este desarrollo económico a los criterios ambientales que efectivamente nos permitan ofrecer un futuro de sustentabilidad a la ciudad. ¿No? Que haya crecimiento económico, desarrollo económico, generación de empleos, pero bajo estos esquemas de sustentabilidad. Entonces, la economía circular se ha posicionado como una propuesta que plantea soluciones para ligar estos dos objetivos. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, si desde 2019 se han iniciado proyectos, que ya están en ejecución o que ya están concluidos y ya están ofreciendo, digamos, resultados a la ciudad eh, a través del aprovechamiento, por ejemplo, de los recursos de la construcción y de la demolición, a través del manejo de los residuos sólidos, a través del aprovechamiento de los aceites vegetales usados, ¿no? Y en esta visión de aprovechar los residuos, tiene que ver con no generar una mayor demanda de la extracción de materias vírgenes, de recursos naturales, pero al mismo tiempo con no generar una mayor contaminación en lo que se llaman los sitios de disposición final, ¿no? Entre mayor cantidad de residuos se generen en la ciudad y menor capacidad hay para manejarlos y para aprovecharlos, entonces se genera una mayor cantidad de potencial contaminante. Entonces, la economía circular, en síntesis, lo que plantea es poder aprovechar los recursos que ya están en circulación en las cadenas económicas de distintas maneras, a través de estrategias en las que ahorita podemos profundizar para evitar que se incremente la demanda de extracción de materias vírgenes y al mismo tiempo disminuir el potencial de contaminación que se tiene, ¿no? Y una de las primeras planteamientos que quisiera compartir es que para nosotros la economía circular no se reduce al tema de la gestión de residuos, a pesar de que es uno de sus ejes y hay un interés en poder manejarlos de mejor manera y reducir su generación.
y por supuesto incrementar su aprovechamiento, pero va mucho más allá de el tema de la generación de residuos. Y esto tiene que ver con esto que comentabas de la ley de economía circular de la Ciudad de México. Decimos que es la primera ley de economía circular integral que hay en México, porque aunque hay entidades federativas como Querétaro, como Baja California, que ya tienen, y por ahí se me va otra, que ya tienen en su nomenclatura, una ley de residuos y economía circular, están enfocadas al tema de residuos, ¿no? Y por supuesto son positivas y es un tema que se tiene que regular y siempre seguir atendiendo, ¿no? Aquí en la ciudad tenemos la ley de residuos sólidos de la Ciudad de México y esa se mantiene y se ha fortalecido, ¿no? Como se sabe también con el tema de la regulación de los plásticos, pero nosotros decidimos proponer la creación de una ley distinta que fuera complementaria y ampliara el tema de los residuos. Y entonces, en ese sentido, durante los últimos 2 años se estuvo trabajando con el Congreso de la Ciudad de México para poder generar esta propuesta legislativa que finalmente ya fue aprobada el 28 de febrero de este año de Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces las características de esta ley y de la visión que se tiene en la ciudad, como van más allá del tema de residuos, tienen que ver con, por ejemplo, la generación de modelos de negocio que ayuden a disminuir la generación de residuos, pero no enfocándose en la regulación de residuos, sino en las oportunidades de empleo y de nuevos negocios que puede haber a través de, por ejemplo, sistemas de retorno, ¿no? O sistemas de venta a granel o sistemas de servicios como pueden ser la renta o la reparación, ¿no? El derecho a la reparación, uno de los puntos que se incluyen en el programa que plantea la Ley de Economía Circular, es un aspecto clave, consideramos, porque permite, junto con otras estrategias, evitar que todos los productos que se generan y se utilizan en la ciudad terminen por desecharse, ¿no? Entonces hay un conjunto de estrategias planteadas en la ley y todas van en el mismo sentido de poder evitar que las materiales, los recursos, los productos que se generan se conviertan en residuos y al mismo tiempo ofrecer nuevas alternativas de negocio para que no todo se trate de generar un bien que se tiene que adquirir, que se tiene que comprar y que finalmente se va a desechar, sino que también se pueda generar una sustitución en la satisfacción de nuestras necesidades, de tal manera que si lo que buscamos es, por ejemplo, satisfacer una necesidad alimentaria, pueda haber cada vez más oferta de estos sistemas de venta a granel que no impliquen que estemos comprando y desechando empaques y embalajes, ¿no? Esa es un poco la perspectiva de la ley. Y si te parece bien, ahondamos en algunos de los instrumentos, ¿no? Que plantea la ley de economía circular. El primero de ellos, ya comentaba, es un programa que se está elaborando ya con la Secretaría de Desarrollo Económico, con Medio Ambiente, con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Son las secretarías centrales, digamos, en la elaboración de este programa junto con otras dependencias, ¿no? Y este programa lo que va a hacer básicamente es primero afianzar en un programa de gobierno varias de las estrategias y de los programas que ya se están ejecutando en la ciudad y por otra parte abrir nuevas oportunidades para los siguientes años, ¿no? El segundo de los instrumentos es una evaluación de circularidad, que esto es parte del corazón de la ley que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México, que tiene que ver con la posibilidad de que las empresas se sometan a una evaluación de circularidad para conocer cuál es el nivel de cumplimiento que tienen tanto sus procesos como sus productos, como los servicios que en su caso presten, con base en estos criterios que estamos generando también, que son criterios técnicos que se van a emitir y que van a poder permitirles saber no solamente qué es lo que están haciendo adecuadamente en términos de estos parámetros y qué es lo que están haciendo erróneamente, sino poder avanzar en transitar hacia incrementar su nivel de circularidad y de sustentabilidad. Entonces, el esquema que se plantea en la ley, justamente más allá de ser punitivo, de establecer una vara para medir quiénes cumplen y quiénes no cumplen, lo que se buscó es que fuera algo mucho más práctico en el que se pudiera ir avanzando a través de distintos niveles de circularidad y que las empresas pudieran ir teniendo ese incentivo
de decir que son cada vez más circulares, ¿no? Porque la idea no es empezar a sancionar solamente porque no cumplen, sino más bien convocarlas, incentivarlas y acompañarlas con criterios técnicos ya establecidos para que vayan cada vez más dando pasos en el sentido y en la ruta que nos interesa como ciudad a partir de criterios ambientales, ¿no? Entonces, ese es uno de los instrumentos más importantes. Actualmente se están desarrollando estos criterios, porque se está elaborando el reglamento de esta ley de economía circular, en donde se va a establecer la regulación para la aplicación de estos criterios. Y pues este año estarán listos, se empezará a aplicar ya al 100% los instrumentos que se establecieron en la ley y esperamos que haya una convocatoria muy amplia, ¿no? Para las empresas que participen en estos instrumentos y consideramos que sí, por el interés que ha habido en este tema dentro de la ciudad. Hace unos días, el martes de esta semana, la Ciudad de México, la jefa de gobierno, junto con la secretaria Marina Robles y el equipo de la ciudad, suscribieron el Pacto Global de la Nueva Economía de los Plásticos con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, en donde, bueno, además de ya dar un informe sobre lo que se ha hecho en estos 4 años, que no es que se vaya a empezar en este momento, sino que ya se tienen avances muy importantes, se tuvo el respaldo de gran parte del sector privado, ¿no? Que tiene que ver con la producción y la comercialización de toda esta serie de productos y que han estado siendo, digamos, orientados, asesorados y acompañados por el gobierno para poder transitar hacia ese lugar, ¿no? Y con los que se ha tenido un intercambio que ha permitido, digamos, poder adecuar la trayectoria que se está trazando también a las necesidades económicas, ¿no? Sin dejar de lado los criterios ambientales, pero que sea una modalidad viable de negocio y de desarrollo económico para la ciudad, ¿no? Entonces, ese sería, y finalmente a lo mejor comentar sobre el instrumento que denominamos un sistema de información pública de economía circular, que lo contempla también la ley y nos parece muy importante por dos aspectos. Primero, porque nos permite fortalecer la tarea de difusión que ya se está llevando a cabo a través de un canal que concentre, digamos, todo lo que se está haciendo desde el gobierno, pero también las prácticas que se están haciendo en el mundo, ¿no? Que pueda haber información, documentos, esquemas, videos y una serie de materiales que permitan tanto a las empresas como a la ciudadanía poder aprender sobre la economía circular y adoptar prácticas de producción y consumo más responsables, que digamos es fortalecer esa parte de cultura ambiental, pero por otra parte y de manera central, poder ofrecer una plataforma que sea una herramienta práctica para que las empresas y las unidades económicas se comuniquen entre ellas y puedan generar estas alianzas, que en el argot, digamos, de lo que es la economía circular se conoce como encadenamiento productivo, ¿no? Que básicamente es algo tan sencillo como que una unidad económica pueda conectarse con otra para aprovechar los recursos o los residuos o los materiales que tiene una y que no se conviertan en desperdicio y que entonces se potencie ese aprovechamiento, puedan adquirirlo a menor precio, incluso con un menor costo de traslado, porque hay una posibilidad de conocer quiénes en la ciudad están ofertando cierto tipo de recursos y entonces puedan comunicarse y concretar estos intercambios, ¿no? Circulares que les llamamos. Entonces, esa plataforma que también se está trabajando actualmente forma parte de este sistema que se planteó en la Ley de Economía Circular, ¿no? Entonces, son muchos temas y diversos instrumentos que se están contemplando y que básicamente son trabajos que ya están avanzados y que se han desarrollado y que la ley nos permitió, por una parte, consolidar esta visión de la ruta que queremos para que no se quede solamente en los proyectos de este gobierno, sino que permita que en los años siguientes, en las décadas siguientes, se continúe con esa misma ruta y haya parámetros claros, principios que establece la ley, criterios de diseño que establece la ley para los productos y un conjunto de instrumentos que posibiliten en los siguientes años avanzar en este sentido, ¿no? Entonces, pues eso sería yo creo que lo principal en el núcleo de la ley local.